Muchas gracias, muy buenos días, señora vicerrectora, señoras autoridades de nuestra universidad. Digo nuestra, porque nos sentimos parte de ella definitivamente, ahora que estamos además trabajando juntos y algo de eso también les contaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí, en lo personal, no hay un auditorio más apetecible que el universitario, que es donde las ideas deben exponerse y cuanto más la posibilidad de pensar en la innovación. Entonces, en estos 15 minutos que tengo, he preparado solo 3 diapositivas para dedicar un promedio de 5 minutos a cada una, poder compartir algunas ideas y algunas experiencias que también desde la industria, la agenda de esta mañana ha hablado particularmente de la relación empresa-universidad, y yo creo que necesitamos entender que el trinomio empresa privada, comunidad y academia es fundamental. Y yo creo que hay un cuarto elemento también que no debemos perder de vista, y es el Estado mismo. Porque muchos esfuerzos se están desarrollando desde diferentes sectores de manera aisladas, y creo que es fundamental encontrar puntos de encuentro para que desde allí nosotros podamos plantear hacia la sociedad soluciones efectivas a nuestros problemas. Por eso creo que esto es más que acertado, tratar de este tema en un ambiente como el universitario. Y yo creo que, algo que hemos experimentado en las empresas, y particularmente como consultor por largo tiempo, es algunos paradigmas que damos por supuestos y que tenemos que repensarlos. Creer, por ejemplo, que todos queremos innovar. Eso es falso, absolutamente falso. Yo diría que incluso son muy pocos los que quieren innovar. La mayoría de las personas, y esto creo que probablemente responde a un aspecto natural, tenemos la tendencia de sentirnos cómodos con lo conocido y allí mantenernos, allí permanecer. De manera que tengamos todo el bicho de la búsqueda de lo diferente, de lo nuevo, de lo disruptivo, no es parte de nuestra naturaleza. Entonces, allí hay un primer punto que tiene que obligarnos a pensar. ¿Todos quieren innovar? Falso. No todos quieren innovar. Y estoy completamente seguro que en un ambiente universitario, el cual conozco también de cerca, la mayoría de las personas, la mayoría de las que hacen incluso docencia e investigación, no están dispuestos a innovar. No están dispuestos a innovar. Ahora, ¿todos pueden innovar? Tampoco. Tampoco. Porque requerimos de ciertas actitudes, con C, para que conforme a ellas podamos desarrollar otras aptitudes, ya con P, que nos permitan, que nos coadyuven a verdaderamente desarrollar innovación. No todos quieren y tampoco todos pueden innovar. Y lo hemos visto en la empresa, donde por lo general la permanencia de una persona o de un profesional responde a su competitividad. Y eso se ve traducido incluso en el desarrollo profesional. Ni todos quieren, ni todos pueden. ¿Cómo solucionamos esto entonces? ¿Inaugurando centros de innovación? Tampoco. No son pocas las empresas que han invertido en estos espacios, en estos laboratorios, en estos centros, ¿verdad?, para desarrollar innovación, y a veces no han representado sino la repetición de lo que otros ya han hecho antes. Yo no quiero hablar de ningún sector de la empresa privada que pueda afectar nuestras buenas relaciones con todas ellas, pero más de uno me dice que innovar son las aplicaciones que a veces, por ejemplo, en las entidades financieras desarrollan. No, pues fue innovación cuando aparece ese espacio, cuando aparece esa oportunidad, ¿no? Cuando aparece ese nuevo modo de manejar las finanzas personales, familiares, empresariales. Pero cuando ya es repetitivo, dejó de ser innovación. Cada quien obviamente tendrá un aspecto diferenciador, ¿verdad? Tendrá un valor agregado a su producto. Pero no podemos hablar de innovación si es algo que ya se ha desarrollado. Entonces, no son los centros de innovación tampoco los que garantizan que finalmente, ya sea en la empresa, ya sea en cualquier organización o institución, se desarrolle finalmente innovación. Entonces, esto nos lleva a una conclusión, al menos desde nuestra experiencia, que esto es un asunto de gestión de personas, de talentos. Y lo cierto es que las personas con actitud y aptitud de innovación son escasos. De manera que si ustedes los han encontrado, valórenlos y manténganlos.
consérvenlos, fidelícenlos, ¿no? Porque no van a encontrar recurso humano, talento humano con estas cualidades. Es un tema de gestión de personas porque el cambio finalmente la desarrollan las personas, ni siquiera la tecnología. De nada o poco puede servir una infraestructura tecnológica si es que las personas no están alineados y no son los que lideran, dirigen, conducen, inspiran y desarrollan la innovación. Por lo tanto, es un tema que también hay que trabajar. Creo que se acabó la batería. Para que me puedan escuchar. Hola, hola. ¿O me quedo por acá? Sí. Ya, me quedo por acá. Y que hay que trabajar en el campo de las ideas, porque las personas tenemos estas actitudes, nos resistimos al cambio por razones muy sencillas, pero muy reales. Gracias. Por ejemplo, ya decía yo, lo actual, lo conocido, funciona. Y por eso hay paradigmas que tenemos que romper, lo vamos a ver en un minuto, y seguramente ustedes han escuchado esto también. Si algo funciona, no lo toques, porque está funcionando. Pues eso es un paradigma del siglo pasado. Porque si algo nos dejó esta pandemia, además de tanto dolor, sufrimiento, pérdida y más, es que nada garantiza que lo que funciona hoy va a funcionar mañana. De manera que necesitamos ejercitarnos en la mejora continua, permanentemente, cuando las cosas van bien. Es como cuando hacemos comunicación de crisis. No vamos a ser reactivos cuando ya la crisis se produjo, sino en tiempos de paz. Cuando vivimos tiempos de paz es cuando tenemos que profundizar, fortalecer las relaciones, demás, etcétera, para cuando se produzcan las crisis, porque toda institución, organización o empresa está sujeta y es vulnerable a cualquier tipo de crisis de reputación, por ejemplo. Entonces es algo para lo que tenemos que trabajar previamente. Bueno, pasa lo mismo en otros campos. Si algo funciona, nada garantiza que mañana va a seguir funcionando. Es cuando las cosas van bien que yo debo ir repensando mis posibilidades y mis modos de producir. Esto está en el campo de las ideas porque hay estudios interesantes que muestran, por ejemplo, que cada persona tiene un promedio entre 60.000 a 70.000 pensamientos en el día. Es increíble, ¿no? Pero de ellos no llega ni al 15% el número de pensamientos que son verdaderamente productos de estímulos externos, sino que todos los generamos en función desde nuestras experiencias, desde nuestros sesgos. Y por lo menos el 80% de estos pensamientos son repetitivos y un 85% negativos. Claro, ahora se explica por qué no todos quieren y tampoco todos pueden innovar. Porque estamos dando vuelta en un mismo lugar y por lo general con una actitud bastante negativa. Entonces veamos nosotros cómo necesitamos entrar a gestionar personas y cómo necesitamos trabajar en el campo de las ideas. Porque en tiempos como los de hoy, incluso de automatización, ya algunos visionarios incluso se atreven a predecir cuántas fuentes de trabajo se van a perder, qué tipo de profesiones van a desaparecer, ¿verdad? Por la automatización que vive el mundo. Sin embargo, algo de lo que podemos estar seguros es que la creatividad y las ideas es lo que sobrevive. La creatividad y las ideas. Y la materia prima de la creatividad es la imaginación. ¿Cuánta razón tiene Giovanni Sartori, ¿no? En el Homo Sapiens, que ya es un libro bastante con varios años, pero cuando él dice que el ser humano ha involucionado de Homo Sapiens a Homo Videns, ¿no? Porque ahora depende absolutamente de lo que ve y no es capaz de desarrollar pensamiento abstracto que le permita imaginar, recrear las cosas o reinventarlas. Entonces vemos que la gran tarea de la academia y la gran tarea y desafío también de la empresa para saber seleccionar, reclutar, potenciar, es en el campo de las personas, en la gestión de personas y en el campo de las ideas. La resistencia al cambio va a ser lo común, lo natural, porque ahí es donde nos sentimos en confort, ¿cierto? Porque algo está funcionando y porque lo desconocido siempre es desconcertante, hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar si yo me atrevo a hacer esto u otro?
Y claro, por eso en las empresas, por ejemplo, hay que darle respaldo a las personas y a los ejecutivos que tengan iniciativas, tanto cuando aciertan como cuando se equivocan. ¿No? Porque qué bueno, cuánto sirve si hace las cosas bien, pero cuando algo falló, ahí sí nos hacemos a un lado. No, hay que empoderar a los ejecutivos, a los líderes, a los operadores, para que estas iniciativas sepan, ellos no tengan temor incluso a experimentar y a fallar. Y estas cosas se forman en la universidad. Se forman en la universidad. Entonces, romper paradigmas. Número 1, hemos planteado allí algunas, ¿no? Ya hemos mencionado algunas. Atreverse a hacer también lo que nadie ha hecho hasta ahora, para que realmente hablemos de innovación, ¿no? Hay formas diferentes, disruptivas, de presentar las cosas, de entender las cosas y de hacerlas. Y yo creo que necesitamos generar oportunidades para que la imaginación y las ideas fluyan y reciban además todo ese acompañamiento que pasa desde recursos, estoy hablando de los económicos, los financieros, ¿verdad?, hasta el empoderamiento de poderse hacer que nuestra gente se sienta respaldada también en el error. Entonces hay que cambiar paradigmas de gestión incluso, ¿no? Podemos seguir pensando en un sistema laboral jornalero en donde necesitamos a una persona cumpliendo 8 o 10 horas dentro de las oficinas. Podemos seguir pensando en eso. Claro, desde luego que esto está en función a la naturaleza de las funciones y responsabilidades, obviamente. Nosotros que nos desarrollamos mucho en el área de comunicación tenemos una visión completamente diferente. Cuando a mí me tocó en un medio de comunicación desarrollar algunos reportajes que eran importantes, muy claves para nosotros, y me di el trabajo de buscar al mejor productor de reportajes, a mí qué me importaba de esta persona, los reportajes. No me importaba tenerlo en la oficina. Si él estaba recreando los reportajes en la playa, pues en buena hora, porque allí probablemente se vuelve más creativo. Ahora, obviamente, esto está en función a la naturaleza de la responsabilidad, obviamente. Pero vean ustedes cómo tenemos nosotros que necesitamos sacarnos algunos paradigmas de encima y dejar de pensar que si lo veo en la oficina, gastando electricidad, ¿verdad?, y probablemente aburriéndose, está trabajando o está produciendo. No, porque ese sistema jornalero puede ser importante para otros rubros, en otros tiempos, pero no para este particularmente. Entonces, necesitamos explorar estas otras oportunidades que se nos presentan. Y para eso hay que hacer lo que nadie ha hecho. Y por supuesto, entrenarse en la mejora continua. Ya lo dijimos, no lo voy a repetir. Nada garantiza que lo que hoy funciona, mañana va a funcionar. De manera que la mejora continua se produce cuando las cosas están precisamente funcionando. Y entender que la innovación es mucho más que la adaptabilidad. Cuando se habla de liderazgo, en algún momento se habló de liderazgo competente, después se habló de un liderazgo motivacional, después se dio un paso más adelante y se empezó a hablar de un liderazgo adaptativo. Sí, todo eso es importante, sigue vigente. Yo me inclino a hablar ahora más bien de un liderazgo virtuoso, que incluye otros aspectos de la vida integral de la persona, pero innovación es mucho más que adaptabilidad. ¿Adaptabilidad es importante para permanecer en el tiempo? Sí, porque es esa rapidez y esa facilidad y agilidad con la que nosotros podemos responder a las demandas de los nuevos momentos, de los nuevos tiempos. ¿Es importante ser adaptable? Sí. ¿Es importante el liderazgo adaptativo? Sí. Pero siempre estaremos al son de algún otro ritmo, del ritmo que alguien más impone. En cambio, la innovación es mucho más que adaptabilidad. La innovación precisamente se centra en la posibilidad de mostrar, ofrecer una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, de generar el cambio y no solo subirse al carro del cambio. Entonces, el desafío es bastante mayor y muchos de los logros que podamos estar alcanzando en las diferentes instancias, ya sea la academia misma, la empresa misma, está todavía por encaminar, ¿verdad? Y lo último, ya para cerrar y cumplir con el tiempo que contamos, unir esfuerzos, porque muchas veces estamos trabajando aisladamente y algo que el Perú necesita ya como realidad, analizando la realidad y aterrizando a nuestra realidad,
es empezar a dialogar, empezar a superar esa cultura de la sospecha en la que todos nos desconfiamos unos del otro y confiamos mucho en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? A veces sin temor a equivocarnos, y hay que saber que podemos estar equivocándonos, y se duplican esfuerzos que, si se trabaja conjuntamente, generarían una sinergia mucho mayor. Creo que desde Gloria, desde un tiempo a esta parte, porque donde quiera que voy, reconocemos, por ejemplo, una cultura muy hermética incluso. Hemos confundido en algún momento el perfil bajo con no comprender que la falta de comunicación resta impacto a las acciones que se puedan hacer en todos los aspectos, por ejemplo, en responsabilidad social, en sostenibilidad, que es un aspecto que tenemos mucho por desarrollar y que estamos desarrollando. Unir esfuerzos nos hace bien, como país, como pueblo, como sociedad, frente a las demandas que actualmente tenemos. Como ejemplo puedo mencionar, entre otros tantos, parte de la innovación que nosotros desarrollamos en I+D con nuestros productos, ¿no? Tenemos productos lácteos, tenemos productos de bebidas fortificadas que atacan directamente la anemia, que es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país y que no únicamente se van a resolver con alimentos, ya sabemos, hay un tema de salubridad, de agua potable, etcétera, ¿no? Es mucho más complejo, pero el solo hecho de que las personas encuentren productos asequibles, porque ese es otro de nuestros principios, la base de la pirámide, siempre, en cualquier bodega de la esquina, que con una dosis de 2 o 3 100 miligramos de producto lácteo diario levantamos 2 puntos la hemoglobina, yo creo que es hacerle frente a los problemas del país. Y es parte de nuestra innovación. Y nos tenemos que aliar necesariamente con la academia, con las entidades públicas, porque ¿dónde es que desarrollamos la investigación de estos productos? Que han recibido, sí, algún reconocimiento, como puede ser de pronto Innovación Empresarial, reconoció este producto, ¿verdad? Pero claro, ¿quién nos da la certeza de que eso es así? Pues una investigación científica, a doble ciego y con toda la metodología y además publicada con revistas indexadas, que puedan dar fe de lo que se está ofreciendo. Pues lo hemos hecho. ¿Con quién lo hacemos? Con entidades públicas, por ejemplo, con los gobiernos municipales. Surquillo, en Yura, en Arequipa, ahora estamos haciendo algo muy lindo en Antioquia, realmente muy lindo lo que vamos a hacer en Antioquia, y ahí los municipios, entran las escuelas nacionales, que es donde tenemos a los niños y podemos tener con certeza de que el producto va a llegar al niño, porque cuando llega a la casa lamentablemente o se lo toma el papá porque es el que sale a trabajar, o se lo toman los 5 hermanitos y ya la cosa no resuelve el problema del niño, ¿verdad? Interviene el Ministerio de Salud porque hay un centro de salud que hace el tamizaje antes, durante y después de la investigación, e interviene la academia porque es la que da fe de la investigación. Entonces, por ejemplo, esos son, creo, algunos logros que nos animan y que nos dicen que ese es el camino. Estamos firmando convenios con entidades importantes, Agromercado ahora mismo, porque siendo el Perú un país con déficit de producción de leche, eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen de copy. A algunos no les gusta, pero lo dicen de copy. 30% en las mejores de las condiciones, cerramos las carreteras como sucedió el año pasado y la vaca no se alimenta por 15 días y ya no produce lo que se necesita en nivel de graso, acidez, y eso ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, solamente 30% de déficit en cantidad, sin hablar todavía de la calidad. ¿Y qué queremos nosotros para eso? ¿Cómo miramos el futuro? Entonces, hay que investigar, necesitamos investigar sobre genética, suelo, etcétera. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues para eso tenemos un convenio con la Universidad Agraria, la vicerrectora académica que está presente, el señor rector que estuvo hace un momento. Y ya nuestros equipos técnicos están empezando a trabajar, porque también nos dijo el primer expositor, por algo empiecen, pueden tener un abanico, y de hecho yo estuve en una de las reuniones de ambos equipos técnicos y el abanico se abrió así, y los problemas eran innumerables, ¿verdad? Uno hay que tomar y ese hay que trabajar. Si Agromercado quiere, y nosotros nos interesa como industria que haya mejor, por solo decir una sola cosa, ¿no? Porque puedo hablar de muchos otros aspectos, más leche y de mayor calidad, pues hay que buscar el desarrollo. ¿Cómo buscamos el desarrollo? Instituciones públicas como Agromercado puede buscar el financiamiento de 50 millones para un proyecto determinado, pero por esas cosas raras del Estado a veces no puede financiar un expediente técnico. Ay, ¿para qué está la empresa entonces? Entonces, si unimos los esfuerzos y trabajamos en un expediente técnico que la empresa pueda
pueda ayudar a financiar y que éste después desarrolle un proyecto ya financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces tenemos luces de solución. Y hay mucho por hacer. Yo creo que estas son oportunidades que se abren y agradezco por eso la receptividad que hemos tenido en la Universidad Agraria y estoy seguro que estos trabajos que ya se iniciaron van a empezar a dar frutos prontamente. Muchas gracias. Gracias por su atención.